¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy prácticamente cerramos el año con una especie de balance, un recuento, un corte de caja sobre los aspectos centrales de la economía mexicana, sin duda deseando que el 2026 para nuestra audiencia de Ecoeconómico pues sea de felicidad y que se cumplan los buenos deseos, propósitos en materia familiar, en condiciones económicas para la familia, que sea un buen año. Eso lo deseamos el grupo de Ecoeconómico. Entrando en materia de este recuento que pretendemos realizar el día de hoy, diríamos que el 2025 fue un año de desafíos para la economía nacional, sobre todo por la adopción de las políticas proteccionistas de Donald Trump a través de la imposición de aranceles, que generó un clima de incertidumbre económica y financiera con costos significativos para México. Eso nos parece que es una parte relevante de este 2025. En este año también habría que reconocer, hay una desaceleración económica. Ese es el balance del 2025. Hay una disminución en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la solidez macroeconómica, la estabilidad de los precios clave, la fortaleza del mercado interno y la afluencia de recursos externos contribuyeron a evitar una recesión. Esto lo habían apuntado a inicios del presente año los especialistas, los expertos en materia económica. Se puede establecer que el 2025 es un buen año en términos generales. El balance del 2025 en materia económica es positivo y hay una serie de referentes que nos permiten hacer este sustento o esta afirmación en términos generales, de una situación económica muy favorable en términos generales. ¿Cuál es la perspectiva económica que se vislumbra en el 2025? Como lo acabamos de comentar, a partir de la crisis del 2020, con los efectos negativos de la crisis de la pandemia, el Producto Interno Bruto tuvo una disminución, una caída de 5.4%. De ahí vemos 3 años, un buen momento económico, 2021, 2022 y 2023, donde el Producto Interno Bruto del país en promedio creció 4.1%. Pero en el 2024 empieza un proceso de desaceleración en la actividad económica del país. En el 2024 la economía disminuye en términos de la dinámica previa a una tasa de 1.4% y podemos observar ya ahí la perspectiva del primero, del segundo y del tercer trimestre del 2025, donde hay una franca desaceleración económica del país. Sin embargo, hay elementos que nos permiten prever que el cuarto trimestre del presente año tiene síntomas ya, señales muy favorables en términos de crecimiento económico. Estamos previendo que en el cuarto trimestre de este año la economía observe un crecimiento de 1.4%, en donde las actividades rurales tendrían un crecimiento de 4.5%,
los servicios de 2.3% y las actividades industriales estarían cerrando con una tasa negativa de 1.2%. En este recuento trimestral del 2025 se prevé, eso es lo que estamos previendo en Ecoeconómico, que la economía de México tenga un crecimiento de 0.5%. Ese sería el cierre en el 2025, apoyado fundamentalmente en una recuperación importante de las actividades rurales, de 3.5% su crecimiento, los servicios de 1.3% y las actividades industriales con un descenso de 1.7%. ¿Por qué estamos previendo esto? El primer adelanto que tenemos es que en el mes de octubre el indicador global de la actividad económica tuvo una reacción muy positiva, tuvo un crecimiento en términos anuales, estamos hablando del mes de octubre, de 1.6%. Y en esta misma dirección estamos previendo que noviembre y diciembre pueden ser muy buenos momentos en términos de la capacidad que va a tener la economía mexicana en cuanto a desempeño. Veamos específicamente este mes de octubre, en donde en términos anuales, como lo apuntamos, tuvo un crecimiento, el indicador global, de 1.6%. ¿Qué destacamos aquí? Que las actividades primarias tuvieron un incremento extraordinario en términos anuales de 11.8%, los servicios de 2.5% y, como hemos estado observando, las actividades industriales tuvieron un comportamiento negativo de 0.7%. Este es el mes de octubre y la perspectiva es que, en efecto, pueda terminar el cuarto trimestre, ya lo apuntábamos, en una línea del 1.4%. Esas son las previsiones específicas. Cuando nosotros vemos lo que están previendo los expertos, los especialistas en economía, que es la encuesta del mes de diciembre del Banco de México, la previsión que hacen los especialistas es que el producto estaría cerrando sobre la pauta del 0.4%. Es decir, más o menos están haciendo la previsión cercana a la que estamos apuntando nosotros. Y todo el marco general, la inflación la están previendo en un cierre sobre el 3.8%, casi hay la mayoría, el consenso en esta materia es que la tasa de inflación en efecto se cierre el año sobre esta línea del 3.8%, que sería el marco en el cual el Banco de México tiene su previsión en el rango meta de crecimiento de la inflación. La tasa de interés ya prácticamente cierra el año en 7% con la última disminución que hizo el Banco de México, y la paridad cambiaria, donde de acuerdo a esta encuesta, la estimación es que el dólar cierre sobre 18 pesos con 50 centavos. Habría que señalar que lo que hoy estamos observando en el mercado cambiario es que pueda cerrar por abajo de los 18 pesos por cada dólar. Este es otro de los elementos que puede estar modificando el cierre de las expectativas económicas que están previendo los especialistas. ¿Qué abonamos en esta materia? Que el 2025 está marcado por una fuerte estabilidad de los precios clave de la economía. Hay una estabilidad robusta de los fundamentales en términos de precios relativos, en la inflación, en tasas de interés de referencia y en la paridad cambiaria peso-dólar. ¿Qué destacamos de estos aspectos? En principio, que la inflación se mantiene al cierre dentro del marco de la meta del Banco de México de 3% más menos un punto porcentual.
Esa es, digamos, la expectativa de cierre. Y hemos estado abonando desde análisis anteriores que la inflación estaría cerrando, decíamos, por abajo del 4%, y todo parece indicar que por ahí sería el cierre de la tasa de inflación. En términos de la tasa de interés de referencia, pues tuvimos en todo el 2025 una reducción, un ciclo bajista de la tasa de interés de referencia del Banco de México, que finaliza el año con la reciente reducción de 1/4 punto porcentual el 18 de diciembre, queda en 7% el cierre, y obviamente esta determinación a lo largo del 2025 redujo los costos financieros, impulsó el consumo interno y ha favorecido el crecimiento económico del país. Esta política de reducción de la tasa de interés ha favorecido, sin duda, el consumo y el crecimiento. Y el peso, decíamos, en el lapso, en el balance, el peso mexicano tuvo una apreciación de enero a diciembre del 13.2%. Se ha apreciado. Pasó, es decir, disminuyó la paridad cambiaria, o el valor del dólar disminuyó de 20.62 a 19.89, o sea, abajo de los 18 pesos en este periodo que estamos indicando, y que implica una apreciación, una fortaleza del peso del 13.2%. Hay una recuperación del mercado interno con dos elementos que nosotros hemos observado: el incremento del empleo formal y la reactivación del consumo privado, del consumo interno en el país. En diciembre estaría cerrando el monto de afiliados al Seguro Social en 22.5 millones de trabajadores dados de alta al Seguro Social. En diciembre del año 2024 cerró en 22.2. Esto significa que hay nuevos empleos en el año que está por terminar, en cerca o poco más de 279,000 puestos laborales nuevos en México, que implica o que representa un incremento de 1.3% de diciembre del año pasado a diciembre del presente año. Vale la pena también destacar que en esta estimación estamos previendo de que haya pérdida de empleo en diciembre de alrededor de 320 puestos laborales en diciembre de este año. Por eso hay una resta importante de acuerdo a la conducta que traía el número o el monto total de afiliados al Seguro Social. También cabe destacar que de este total de empleo generado en el 2025, poco más de 279,000 puestos laborales, el 94% fueron empleos permanentes, es decir, el grueso del empleo generado es el que le da estabilidad al mercado laboral, pero sobre todo a los ingresos de los trabajadores. Y el 6% correspondieron a eventuales urbanos y del campo. La mayor parte de la masa laboral del empleo generado en el 2025 es empleo permanente. El otro elemento que podemos observar es el comportamiento del consumo privado, el consumo interno, que es elemento importante para impulsar el crecimiento económico. Ahí lo podemos ver, los meses de julio, agosto y septiembre, una conducta ascendente del indicador específico del consumo privado. En promedio, en estos 3 meses, tuvieron un crecimiento de 1.3%. Es decir, el consumo privado en términos anuales tuvo un crecimiento del 1.3%, elemento que favorece al mercado interno nacional. Además, hay factores externos con efectos positivos.
el comportamiento de las exportaciones. Hay un repunte en las exportaciones de mercancías de México, hay un récord en la atracción de inversión extranjera directa, y aun cuando las remesas han tenido resta, lo importante es que el tamaño, la dimensión de las remesas familiares sin duda favorece las condiciones económicas y sociales de muchas familias mexicanas en distintas regiones del país. En estos factores externos que estamos haciendo referencia, las exportaciones en 11 meses, es decir, de enero a noviembre del presente año, crecieron, las exportaciones de mercancías, crecieron 6.8%, pero el monto total de exportaciones llegó a 604,000 millones de dólares. Es decir, es un acelerado crecimiento de las exportaciones mexicanas, donde incluso buena parte de las exportaciones no petroleras fueron mucho más fuertes, 8.4% su crecimiento, en donde las manufacturas en particular aumentan 8.8%. Sector exportador fue clave en términos de divisas generadas en el 2025. La inversión extranjera directa en México fue récord al tercer trimestre de este año. Tuvo una captación o una recepción de inversión extranjera directa cercana a los 41,000 millones de dólares, que significó un incremento del 14.5%. Sobresale las nuevas inversiones en inversión extranjera directa, que experimentaron un crecimiento del 218.6%. Elementos, insisto, que están abonando a esta expectativa económica a la cual hacemos referencia. Y decíamos, las remesas, si bien han tenido una merma importante a raíz de la política antimigrante de Donald Trump, lo cierto es que la magnitud en términos de tamaño de las remesas que envían los paisanos a México, estamos hablando que pueden cerrar sobre los 61,810 millones de dólares, sí, una reducción de cerca de 3,000 millones de dólares con respecto a lo captado en el 2024. Pero no hay que dejar de reconocer que este tamaño, los 61,810 millones de dólares que se prevén lleguen a México al cierre del 2025, pues favorece las condiciones económicas de muchísimas familias mexicanas en regiones y localidades de México. La magnitud sigue siendo muy importante, con grandes beneficios, con grandes derramas en municipios y localidades de México. Hay conclusiones muy específicas en este recuento, en este corte de caja sobre aspectos económicos. En principio diríamos que los progresos logrados en el 2025 en materia económica son significativos a pesar de las vicisitudes externas a las cuales hemos hecho referencia. Se prevé que en el 2026 la economía mexicana va a seguir teniendo un crecimiento favorable en un contexto de estabilidad macroeconómica, condiciones de fortaleza en las finanzas públicas y condiciones en términos de favorecer la inversión productiva y el crecimiento económico de México. No es todavía en una aceleración, diríamos, de cierta profundidad. Seguirá habiendo un crecimiento modesto en el 2026, que estaremos evaluando en este espacio de ecoeconómico y compartiendo con ustedes los distintos momentos en cuanto a desempeño económico, productivo, de inversión de las finanzas públicas y de las condiciones macroeconómicas del país. Concluimos señalando, 2025, un buen momento para México, y que, digamos, se salva
se salva esta previsión a la cual hicimos referencia en varios momentos de una posible recesión. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio que te mantiene al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos del país. Recuerda, cuídate mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.